Dicen que una piedra lanzada al agua desaparece en pocos segundos. Sin embargo, las palabras son diferentes. Nadie puede ver el lugar donde caen, pero algunas permanecen durante años haciendo eco en el corazón de quien las escuchó. En un pequeño pueblo rodeado de colinas vivía Daniel, un joven conocido por su inteligencia y por la rapidez con la que respondía a cualquier conversación. Siempre encontraba la frase exacta para hacer reír a los demás. Muchos admiraban su ingenio. Él mismo estaba convencido de que decir todo lo que pensaba era una muestra de sinceridad. Nunca imaginó que también podía ser una forma de descuido. Una mañana, mientras el mercado comenzaba a llenarse de voces, observó a un anciano caminar lentamente entre los puestos. Su paso era pausado, pero transmitía una serenidad que parecía ajena al bullicio del lugar. Daniel sonrió con ironía y comentó en voz alta: «Hay personas que caminan como si el tiempo les perteneciera». Varias personas rieron. Uno de los comerciantes añadió otra burla y las carcajadas crecieron. El anciano alcanzó a escuchar cada palabra. No respondió. No levantó la mirada. Simplemente continuó su camino con la misma calma con la que había llegado. Para Daniel, todo terminó en ese instante. Había conseguido provocar unas cuantas risas y siguió con su día sin volver a pensar en ello. Pero durante las jornadas siguientes comenzó a notar algo extraño. Las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba. Algunos vecinos respondían con una sonrisa breve y evitaban prolongar el diálogo. Nadie lo enfrentaba, nadie parecía molesto. Sin embargo, el ambiente había cambiado de una manera difícil de explicar. Era como si una puerta invisible se hubiera cerrado lentamente entre él y los demás. Daniel no comprendía qué estaba ocurriendo. Ignoraba que existen palabras que terminan de pronunciarse en un segundo, pero comienzan a pesar mucho después de que el silencio ha ocupado su lugar. Incapaz de entender aquel cambio, Daniel decidió visitar al anciano más sabio del pueblo. Vivía en una pequeña casa junto a un gran roble, donde el tiempo parecía transcurrir con una calma distinta. El viejo lo recibió con una sonrisa serena y lo invitó a sentarse. No preguntó por qué había venido. Esperó en silencio hasta que Daniel comenzó a hablar. Le contó lo ocurrido en el mercado. Explicó cómo, desde aquel día, las personas parecían mantener cierta distancia. Insistió en que nunca había querido herir a nadie. Solo fueron unas palabras, concluyó, encogiéndose de hombros. El anciano bajó la mirada, tomó una hoja seca que descansaba sobre la tierra y la dejó caer. El viento la arrastró lentamente hasta perderla entre la hierba. Entonces preguntó: ¿qué crees que pesa más, una piedra o una palabra? Daniel respondió sin dudar: una piedra. El anciano asintió con tranquilidad. Una piedra golpea una vez. Una palabra puede seguir golpeando durante años. Aquella respuesta quedó suspendida en el aire. Después tomó una vasija de barro llena de agua cristalina. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco con tinta negra y dejó caer una sola gota. Los dos observaron cómo el agua comenzaba a oscurecerse lentamente. La tinta no necesitó ayuda para extenderse. Encontró su camino por sí sola hasta transformar toda la superficie. Así viajan nuestras palabras, dijo el maestro. Salen de nosotros en un instante, pero continúan expandiéndose cuando ya las hemos olvidado. Daniel permaneció en silencio. Comenzó a recordar bromas que había hecho durante años, comentarios pronunciados sin pensar, críticas disfrazadas de sinceridad, frases que para él no habían significado nada. Nunca se había preguntado cuánto tiempo permanecían vivas dentro de quienes las escuchaban. El anciano levantó la vista y concluyó con una serenidad que parecía contener toda una vida de experiencia. Las personas suelen creer que son dueñas de las palabras antes de pronunciarlas. Después,
Son las palabras las que terminan guiando el rumbo de las personas. Por primera vez, Daniel sintió que el verdadero peso de una palabra no estaba en quien la pronuncia, sino en el corazón que debe cargarla. Al día siguiente, el anciano invitó a Daniel a acompañarlo hasta la cima de una colina. Desde allí podía contemplarse todo el valle. El aire era suave y apenas se escuchaba el canto de algunas aves. Cuando llegaron, el maestro sacó de una pequeña bolsa un puñado de plumas blancas. «Quiero que las lances al viento». Daniel lo hizo sin comprender el propósito. Las plumas comenzaron a elevarse, giraron en distintas direcciones y, en pocos segundos, desaparecieron entre los árboles, los tejados y los caminos del pueblo. El anciano esperó unos instantes. Después dijo con serenidad: «Ahora ve y recógelas todas». Daniel sonrió. «Es imposible. El viento ya las llevó demasiado lejos». El maestro lo miró con bondad. Exactamente igual sucede con nuestras palabras. Aquella frase atravesó el silencio. Por primera vez, Daniel comprendió que el verdadero problema no era pronunciarlas, sino creer que todavía podía controlar su destino una vez que habían salido de su boca. Las palabras viajan de persona en persona, cambian de forma en cada recuerdo, se mezclan con emociones, con heridas antiguas y con miedos que jamás llegamos a conocer. Una misma frase puede ser un simple comentario para quien la dice y convertirse en una carga para quien la recibe. Mientras descendían de la colina, Daniel recordó el rostro del anciano del mercado. No había visto enojo en sus ojos. Lo que ahora recordaba era algo mucho más doloroso, una expresión de tristeza silenciosa. Comprendió que nunca había intentado entender la historia que cada persona llevaba consigo. Había hablado demasiado y escuchado muy poco. Se detuvo a mitad del camino. Sintió el impulso de regresar al mercado y pedir perdón, no para aliviar su propia conciencia, sino porque entendía que algunas heridas merecen al menos el intento de ser sanadas. El anciano sonrió discretamente. Sabía que el cambio verdadero no comienza cuando aprendemos a hablar mejor. Comienza el día en que descubrimos que cada palabra deja una huella, incluso cuando nosotros ya hemos seguido caminando. Aquella misma tarde, Daniel regresó al mercado. Caminó despacio entre los puestos hasta encontrar al anciano. Esta vez no llevaba una broma preparada ni una respuesta ingeniosa. Solo llevaba un silencio sincero. Se acercó con humildad. «Quiero pedirle perdón. Mis palabras fueron injustas». El anciano levantó la mirada y sonrió con serenidad. «Las palabras pueden herir», respondió, «pero también pueden comenzar a sanar cuando nacen de un corazón transformado». No hubo un largo discurso. No hacía falta. Algunas conversaciones cambian una vida precisamente porque son breves y verdaderas. Con el paso de los días, Daniel comenzó a escuchar más de lo que hablaba. Descubrió historias que antes nunca había conocido. Comprendió que detrás de cada rostro existían luchas invisibles, pérdidas silenciosas y batallas que nadie imaginaba. Entonces entendió algo que jamás había aprendido en los libros. Las personas no siempre recuerdan nuestras opiniones, pero casi nunca olvidan cómo las hicieron sentir nuestras palabras. Desde aquel día, antes de hablar, Daniel se hacía una sola pregunta: ¿lo que estoy a punto de decir aliviará el peso de alguien o lo hará más pesado? Esa sencilla pregunta transformó su manera de vivir. Si esta historia despertó una reflexión en ti, permite que continúe más allá de este momento. Llévala contigo cuando converses con tu familia, con tus amigos o incluso con un desconocido. Quizá nunca sepas cuánto puede cambiar una vida una sola frase pronunciada con bondad, porque la sabiduría no siempre llega en las grandes decisiones.
A veces comienza en el instante exacto en que elegimos una palabra capaz de sanar en lugar de herir.